To boldly go to where no man has gone before, to the new heavens and the new earth, the final frontier. Pero vamos volviendo a lo que les estoy hablando. Quiero quedarme en el margen, en el paréntesis bíblico solamente, desde Génesis hasta Apocalipsis. En estos días estuve hablando sobre el uso del Baurim y Betumim, volviendo al famoso pectoral del sumo sacerdote y de los sacerdotes que se habla en la Biblia, especialmente antes de la deportación a Babilonia. El Baurim tipifica la luz que resplandece, la luz de Dios, y el Betumim implica la perfección de Dios, la justicia de Dios, la respuesta de Dios. Cuando se une el Baurim con el Betumim, tenemos el corazón de Dios expuesto, la justicia de Dios expuesta, la verdad, la palabra de Dios expuesta, la respuesta de Dios. Y es muy curioso cómo Dios se lo ingenió para establecer este sistema donde se podía consultar a Dios y los que lo consultaban podían vivir para contarlo. Digo esto porque en el lugar santísimo donde estaba el arca del testimonio, después que Dios estableció todo esto, instruyó a Moisés a construir el tabernáculo en el desierto y todas estas cosas, y más adelante en el templo, en el extraordinario templo de Salomón, no solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Con el Urim y el Tumim es mucho más accesible. Los reyes podían consultar al sacerdote, y el sacerdote consultaba a Dios directamente por medio del Baurim y el Betumim, y las piedras que estaban situadas en el pectoral del juicio son 12 piedras que conmemoran y representaban la nación de Israel, las 12 tribus. Esta consulta. Un mensaje para hoy. No era una consulta personal de saber una pregunta, cualquier respuesta o cualquier necesidad que hubiese en el momento. No, esto era más bien para asuntos nacionales, asuntos que afectaban la nación completa de Israel. El asunto era muy serio, la respuesta era muy seria, y normalmente se recibía a través de un sí o un no, sí se puede o no se puede. Pero el sumo sacerdote obviamente se las ingeniaba para tener esa conversación con Dios en base de lo que Dios respondía en el Urim y en el Tumim. Es muy posible que esas piedras eran las que resplandecían, las que brillaban, pero como decir, hacía falta algo más para hacer que esas piedras brillasen, y es de lo que les estoy hablando, del Urim y el Tumim. Eso era lo que hacía que la comunicación se llevara a cabo. El Urim y el Tumim se llevaba por instrucción de Moisés, a quien Dios le explicó cómo hacer esta consulta, ¿no? Por medio del sumo sacerdote. Esto muy bien podría ser en aquel entonces una placa, no muy grande, obviamente porque necesitaba ocupar el espacio, el bolsillo del pectoral, que era doblado hacia atrás, y en ese bolsillo se guardaba el Urim y el Tumim. Y esa placa, hay de los que creen, incluso yo creo que así, de la misma manera que era el nombre de Dios, el nombre Yahweh,
sagrado, el nombre de Dios, la diadema que el sacerdote llevaba en su vestimenta especial, una vestimenta de unas 8 piezas básicas, generales, ¿no? Desde las campanillas hasta el turbante, pero había una diadema de oro que estaba en la frente del sacerdote y decía santidad a Jehová. El nombre de Jehová, cuando Moisés se encuentra con la zarza ardiendo en el desierto, y él temerosamente él se acerca, Dios le dice a Moisés, estás en lugar santo, por favor quítate tus sandalias, ¿no? Por favor, lo estoy editando yo. Quítate las sandalias porque el lugar en que estás de pie, estás parado, es un lugar santo. Obviamente el ángel de Jehová estaba en la proximidad, pero la zarza ardía, el fuego ardía y no se consumía. En cierta manera estamos viendo la luz de Dios, un Urim, tipo Urim, la revelación de Dios y la voz de Dios en su perfección, en Tumim, respondiéndole, así como Dios le pidió a Abraham que fuese Tumim. Abraham, sé Tumim, sé perfecto en todos tus caminos. Ahí está Dios tratando con Moisés, y Moisés no entiende, y llega el momento en que el nombre de Dios sale a relucir, y entonces, ¿cómo te llamas? Y Dios le responde, yo soy el que soy. Esto nos lleva a pensar, ¿no? Dentro del margen bíblico, la suma de la palabra es la verdad, que no se dice cómo construir este artefacto, esta placa o lo que fuese. Algunos piensan que eran 2 piedrecitas, una blanca y una piedrecita negra. En fin, no se dice, la Biblia no dice cómo se construye el Urim y el Tumim, y no se dice qué es. Sin embargo, Moisés ya sabía, como si fuera algo que no era nuevo para él. Cuando Dios le da las instrucciones y le dice, Moisés, quiero que pongas el Urim y el Tumim, ¿no? En el bolsillo del pectoral del sacerdote, para que Josué consulte al rey, me consulte, dijo el Señor, en los asuntos importantes. Eso nos indica que Dios le dio talentos y habilidades a muchas personas para hacer cosas, y se dice en la Biblia las especificaciones de cómo estas cosas eran hechas. Se dice en la Biblia de cómo estas cosas, la manera en que eran hechas y lo que parecía una vez estaba ya hecho. Como el pectoral, se explica con detalles el pectoral, las 12 piedras, dónde ponerlas, de qué manera ponerlas. Se explica las 2 piedras de ónice negras que iban una en cada hombro del sacerdote, con los 6 nombres de las tribus de Israel en un lado y los otros 6 nombres en la otra piedra. Eso se explica detalladamente, no así con el Urim y el Tumim. Esto lleva a creer y a pensar que ya Moisés sabía lo que era, ya Dios se lo había mostrado a Moisés y le había dado, digamos, en mi punto de vista, voy a decir que era una pequeña placa, ¿no? por facilidad de posicionarla, y muy probable con el nombre santo y sagrado de Yahweh. Entonces el sumo sacerdote, utilizando el nombre de Yahweh, recordad que más adelante Jesús de Nazaret trae esta frase a relucir, ¿no? El Hijo de Dios trae esta frase, lo que pidieras en mi nombre, yo lo haré, o el Padre lo hará, o ahora no os dejaré huérfanos, os he dejado al Espíritu, al Ruach HaKodesh, al Espíritu Santo de Dios, para que esté con vosotros y en vosotros. Entonces tenemos aquí un juego de palabras y de condiciones, ¿no?, que se establecen en la Escritura desde los días de Moisés en el Sinaí
hasta el libro de Apocalipsis, y estamos viendo que en realidad la perfección de Dios siempre ha estado, la luz de Dios, el fuego de Dios, la presencia de Dios, la santidad de Dios, la perfección de Dios siempre ha estado, y se consulta a Dios. Y Jesús hace referencia a esto: lo que pidas en mi nombre. Entonces ahí está el nombre en la placa, el nombre santo de Jehová en esa placa. Pedid en mi nombre, haced la pregunta en mi nombre. Y entonces Dios respondía con el pueblo que Él escogió nacionalmente en el mundo entero para hacer luz a las naciones de la tierra. Es la misión de Israel. Obviamente, después de todo esto ocurrió pues que el Mesías vino. Moisés mismo les dijo a ellos que Dios les enviaría un profeta como yo, dijo Moisés, a él oiréis. Trágicamente, pues no le escucharon en el momento que él vino. A los suyos vino y los suyos no le conocieron o no le recibieron. Entonces vemos cómo se desarrolla esta historia, pero si pensamos en el Urim y el Tumim como la luz, el fuego, la perfección, la verdad de Dios, ahí la hemos tenido siempre, desde el Sinaí, cuando Dios establece la Torá, establece la instrucción y se escriben en aquellas placas de piedra parecidas a las piedras que tenemos aquí. Dios escribe con su dedo, escribe los primeros 10 mandamientos de la ley. Obviamente fueron muchos más mandamientos. Hay quien figura 613 mandamientos en la palabra de Dios. Pero lo que quiero decir es que todo esto va en el orden de Dios, y Dios estableció esta manera de consultarlo a Él en mi nombre, y cuando la necesidad ameritaba de una situación nacional de guerra o que involucrara a todas las tribus de Israel, ahí estaba el sacerdote, ahí estaba el sumo sacerdote, ahí estaba el Urim y el Tumim, tal y como Moisés se lo instruyó para que supieran qué hacer en ese momento. Y Dios respondía. Solo hay un caso en el que la Biblia menciona que el rey Saúl estaba desesperado, hizo cosas no conforme a la voluntad de Dios, siendo rey, desobedeció a Dios en varias ocasiones, insistió en hacer su propia voluntad, ya cuando Dios le había dado instrucciones específicas de lo que tenía que hacer. No es que hubiera un error de que no te entendí, no. Dios enviaba profetas que le hablaban a los reyes. E incluso Saúl estuvo entre los profetas en una ocasión, por lo menos, pero se supone que obedecieran a los profetas, no solamente Saúl, sino el rey David también. Había mucho respeto y mucho temor de Dios, porque si Dios hablaba a través de los profetas, si a través de los profetas llegaba una palabra y la palabra indicaba que se consultara el Umim y el Tumim, pues eso era lo que había que hacerse. Y en caso en que no se podía hacer otra cosa, por lo menos tenían el Umim y el Tumim ahí para que el sacerdote pudiera consultar a Dios. Y fue Saúl el que en cierta ocasión consultó y no recibió respuesta de parte de Dios, y quedó registrado en la Biblia. No es que el Umim y el Tumim no trabajase, es que sí, estaba trabajando, y en ese caso no hubo respuesta. Podemos decir que Dios responde en qué dirección, positivo, negativo, o decide quedarse callado y no hay respuesta. Entonces es importante, y lo que quiero conectar aquí en este hilo, como yo le llamo, que se teje un hilo desde Sinaí hasta Sión, es que todo concuerda conforme a la suma de la palabra. La suma de la palabra es la verdad, toda ella, la verdad de Dios, y está a nuestra disposición por el Espíritu, el Ruach de Dios, por el Espíritu.